Ya, a ver, confírmame, se ve mi pantalla, ve toda la carátula de la diapositiva, ¿sí? Listo. Entonces, arrancamos. Ya, el objetivo, chicos, de este tema, ya no es pues hablar de una obra, ¿no? Un autor en especial, sino es hacer, como dice el término, teoría sobre el fenómeno de la narración, ¿no? ¿Qué es un narrador? ¿Cuáles son los tipos de narrador? ¿No? ¿Cómo se maneja el tiempo dentro de los relatos? ¿Qué tipos de personajes existen en los relatos? ¿No? Pero tenemos nosotros una base, pues sabemos lo que es una narración, ¿no? Sabemos lo que corresponde al género épico o narrativo, ¿no? ¿Sí? Partiendo de una premisa, todos sabemos que en la teoría de los géneros, cada género tiene una función, ¿no? Una función propia, ¿no? El épico, el lírico, el dramático tienen una función. ¿Qué se hace en el género épico? ¿No? ¿Qué se hace en el género épico? ¿No? ¿Cuál es la función en el género épico? ¿No? En el género épico se narra, ¿sí? Se narran hechos, se narran hazañas también, se pueden incluir descripciones, ¿sí? Pero principalmente se narra, ¿no? ¿Qué se hace en el género lírico? En el lírico ya no se narra, ¿no? En el género lírico se expresa, ¿no? Se expresan sentimientos, todo tipo de sentimientos, ¿no? ¿Y qué se hace en el género dramático? ¿No? ¿Qué hacemos en el género dramático? O teatro, ¿no? Más conocido como teatro. En el género dramático se representa, ¿sí? Se representa teatralmente, ¿sí? Los actores dialogan y se mueven en un escenario. Esa es la función del género dramático. Pero volviendo al género épico, en el género épico se narra, ¿no? Se narra. Narran hechos vinculados a un personaje, ¿no? Y vinculados a un tema, ¿no? Bien, entonces, este punto es lo que vamos a profundizar más. La teoría de la narración. Comenzamos. ¿Qué es la narración? La narración es una sucesión de hechos, eventos o acciones realizadas por personajes que pueden ser reales o imaginarios en un lugar determinado y en un tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? Narrar, pues, es simplemente contar algo, ¿no? Es contar algo, contar una historia en un lugar, en un tiempo y en función a ciertos personajes, ¿no? Ahora, la narración involucra una serie de conceptos, ¿no? Acerca de narrador y autor, ¿ya? ¿Qué es el narrador? El narrador no es lo mismo que el autor, ¿no? El narrador, como vemos en esta definición, es la voz y el punto de vista desde donde se cuenta la historia. Es una voz ficticia, es una voz imaginaria que va a ir contando una historia, ¿sí? Esta voz imaginaria o ficticia, repito, no es lo mismo que el autor, ¿sí? No es lo mismo que el autor. Claro, el autor más bien es la persona real, persona de carne y hueso, que ha organizado, que ha escrito esta obra, ¿sí? Y no necesariamente es lo mismo que el narrador, que es la voz imaginaria que cuenta la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos, supongamos, leemos La ciudad y los perros. Todos sabemos que el autor de La ciudad y los perros es el tío Mario Vargas Llosa, ¿correcto? Pero la voz que cuenta en la obra no es Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿No? Es más, en esa obra hay varias voces que cuentan la historia, ¿no? Principalmente al comienzo narra el poeta, ¿no? El poeta comienza a contar la historia de los cadetes, ¿no? Eh, de Leoncio Prado, ¿no? Y no es lo mismo Alberto Fernández que Mario Vargas Llosa, ¿no?
Incluso luego le dan la palabra al jaguar, ¿no? El jaguar también es narrador en esa historia, ¿no? Entonces, el narrador no es lo mismo que el autor, ¿ya? Ya, a ver, para que esto quede redondeado, chicos, vamos a escuchar al propio Mario Vargas Llosa, quién mejor, ¿no?, para definir la idea de narrador que el mismo Vargas Llosa, ¿no? Que en pocas palabras, en unos minutos, ¿no?, nos explica, ¿no? Nos explica qué es un narrador, ¿no? ¿Qué es un narrador? Y qué diferencia hay, pues, con el autor, ¿sí? Ya, entonces, a ver, un ratito, voy a compartir un video cortísimo de unos minutos sobre la teoría de narradores que lo plantea el mismo Mario Vargas Llosa, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver brevemente, ¿ya?, este pequeño estudio. Profe, no se escucha. A ver, creo que no se escucha, un ratito vamos a... En este libro, recalcar algo que cuesta trabajo aceptar, porque el lector, diríamos, común y corriente. Profe, no se escucha. A ver, un ratito, chicos, creo que no está escuchando, ¿no? Voy a... Ah, sí, faltaba. Y ahora sí. Me interesó mucho en este libro recalcar algo que cuesta trabajo aceptar por el lector, diríamos, común y corriente. Que el narrador de una historia no es nunca el autor. Existe la tendencia natural a identificar el narrador, quien cuenta la historia, con el autor de esa historia. Y eso no es nunca así. El narrador es siempre un personaje, es siempre una invención, aún en aquellos casos en que el narrador usurpa el nombre del autor y se presenta como el autor mismo. Aún en esos casos, el narrador no es el autor, el narrador es un personaje inventado. Y todavía más, el personaje más importante de todas las historias, aún si ese narrador no es un narrador personaje, sino un narrador invisible, que cuenta desde la lejanía y desde la invisibilidad. ¿Por qué es tan importante el narrador? Porque todo lo que él haga determina lo que ocurre en esa novela. Y de la manera como lo haga, resulta una novela diferente. Entonces, la importancia que tiene el narrador es absolutamente extraordinaria.
si es visible o si es invisible, si es un narrador implicado o si es una ausencia que habla, que organiza. Es muy difícil para el lector, diríamos, común de novelas aceptar esta distinción, pero creo que si no se acepta esta distinción, no se entiende realmente esos mecanismos de la novela que permiten, si la novela está lograda, transmitir esa sensación de autonomía, de independencia, de soberanía de la novela respecto al referente, es decir, respecto al mundo real, a la sociedad, al tiempo histórico que la inspira. Ya. Bien, hemos escuchado a Mario Vargas Llosa en una conferencia, ¿no? Comentando acerca del narrador. Entonces, el narrador no es el autor, es un personaje ficticio, es una voz ficticia que narra, que es la que está hablando dentro de la obra, ¿sí? Entonces, este narrador es intratextual, está dentro de la historia, mientras que el autor es extratextual, o sea, es una persona de carne y hueso, una persona real fuera del texto, ¿no? Entonces vamos a ver pues muchas situaciones en que a veces lo confunden, ¿no? Al narrador con el autor, pero como se está diciendo, no es lo mismo. Nunca el narrador es igual al autor, aún incluso cuando el narrador tiene el mismo nombre que el autor, ¿no? Aún así, no es lo mismo, porque lo que le pasa al narrador no es lo mismo pues que lo que vive en la realidad el autor, ¿no? Cuando tú lees, por ejemplo, El Caballero Carmelo, todos hemos leído El Caballero Carmelo alguna vez, ¿no? En esa obra que escribió Abraham Valdelomar, ¿cierto? ¿Quién es el narrador, chicos? ¿Quién es el narrador en el cuento El Caballero Carmelo? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién es el narrador en El Caballero Carmelo? El narrador en El Caballero Carmelo, el que está contando la historia dentro del relato, dentro del relato, es un niño de 9 años que se llama Abraham. ¿Ya? Un niño de 9 años que se llama Abraham. Entonces, profe, ahí el narrador es el autor. No, porque el autor es Abraham Valdelomar adulto, ¿no? Y el narrador es un niño de 9 años, ¿no? Que probablemente se parece al autor, que probablemente está recordando experiencias de su infancia, pero definitivamente ese niño narrador no es exactamente lo mismo que el escritor Abraham Valdelomar, ¿no? Incluso por la misma edad, ¿no? Ahí nomás salta la distinción. Uno es niño, el otro es adulto, ¿no? ¿No? Y obviamente que cuando narra van a haber situaciones pues que inventa, ¿no? Que se inventa y que no corresponde a la vida real del autor, ¿no? Puede parecerse, eso sí, ¿eh? Se puede parecer, pero no es exactamente la vida del autor, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esta distinción entre narrador y autor, ¿no? Vamos a hablar de los elementos de la narración. Mira, en una narración intervienen diversos elementos. Hay un narrador, como ya se dijo, hay una acción, una historia que contar, hay personajes que pueden ser principales, secundarios, y van a haber otras clasificaciones más. Hay un tiempo real que abarca la historia, a veces la historia abarca un día, a veces abarca un año, abarca muchos años, no siempre hay un tiempo real de la historia, ¿no? Pero a eso se suma el orden en que narra, ¿no? El orden a veces se narra en forma cronológica, ¿no? O natural, y a veces se narra en forma artificial, ¿no? Se puede hacer los juegos de tiempo, ¿sí o no? Tú ya sabes las técnicas de tiempo, ¿no? A ver, técnicas de tiempo, chicos. Técnicas que juegan con el tiempo, técnicas que nos permiten alterar el orden, ¿no? Claro, el flashback, el raconto, ¿no es cierto?
la narración cíclica, ¿no? Cuando la obra comienza por un punto y termina en ese mismo punto, ¿no? Claro, entonces hay la idea de un tiempo real e incluso hay un orden de tiempo definido, puede ser en orden o en desorden, ¿no? Y hay un espacio, un lugar, ¿no? Puede ser un espacio urbano, un espacio rural o un espacio puramente imaginario, ¿no? Entonces, en toda narración están estos elementos, ¿no? Acción, narrador, personajes, espacio y tiempo. Ya, vamos ahondando un poco más en el punto de narración. La narración tiene tres partes tradicionales, ¿no? Tiene tres momentos, digamos, ¿no? Que no necesariamente van a seguir el orden secuencial o lógico, ¿no? Pero sí tiene tres momentos. Toda narración tiene un inicio, ¿no? Donde se presenta al protagonista, el lugar, la época, ¿no? Y ciertas acciones iniciales, ¿no? Y luego inmediatamente viene el nudo. El nudo o clímax es la parte, diría yo, principal de la narración, donde se desarrolla el conflicto, donde el personaje principal enfrenta un problema, vive una aventura, ¿no? Un problema que se tiene que resolver, ¿no? Tiene que tener un final, ¿no? Justamente luego del nudo, donde se ve el conflicto, el personaje enfrentando un problema, ¿no? Viene el desenlace, donde se resuelve el conflicto. Este final puede ser un final cerrado o un final abierto, ¿sí? Porque hay obras que tienen un final abierto, o sea, no tienen un final definido, es como que te diga, tú pon el final que tú quieras, no es un final abierto, ¿no? Puede ser un final inesperado, no siempre son finales felices, ¿no? No, pero recordamos a Ribeiro. Ribeiro es escéptico, pues, ¿no? Y sus cuentos, pues, no tienen finales felices, todo termina en fracaso, en frustración, ¿no? Entonces, el final puede ser variado, ¿no? ¿No? Entonces, esos tres momentos se dan en todo relato. Es más, no todo lo que tú escribes es una narración literaria, porque si tú solamente pones hechos, 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 y no le pones un nudo y un desenlace, no es una narración. En todo caso, es una anécdota o es algo que tú estás contando, algo que te pasó, ¿no? Para que sea narración de rango literario, tiene que tener nudo y tiene que tener desenlace, ¿ya? Tiene que tener un nudo y un desenlace. Obviamente el inicio siempre va a estar, ¿no? 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 Y nos dan el ejemplo, pues, de este cuento de los años maravillosos, de la infancia, ¿no? El cuento de Caperucita y el lobo, ¿no? Dicho sea de paso, es un cuento que tiene un origen diferente, ¿no? La historia infantil, ¿no? Que no es igual a la historia original, que es más perversa, digamos, ¿no? ¿No? Comienza el cuento, fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con el lobo, ¿no? Es el inicio del relato, ¿no? Viene el nudo, el conflicto. El lobo me engañó y llegó antes a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué, él la tenía capturada y se la quería comer, ¿no? ¿No? La narración habla pues de un conflicto, el personaje enfrentando un problema, y viene un desenlace, el final de la historia. Llegó el cazador y nos ayudó, él rescató a mi abuelita y mató al lobo, ¿no? Bueno, por decir, dándole un final al texto, ¿no? Entonces hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, ¿no? Repito, el nudo es el conflicto, donde el personaje enfrenta el problema, ¿no? Y ahora sí, amigos, esto, ojo, mucha atención a esto, que lo van a encontrar en muchas preguntas de evaluaciones, los puntos de vista del narrador. O sea, los tipos de narrador. Tipos de narrador. ¿Ya? Ya hemos dicho que el narrador es la voz o personaje ficticio que va contando la historia, ¿sí? Ya, hay, digamos, 4 tipos frecuentes de narrador. ¿Ya? 2 externos y 2 internos. Ya, atención, comencemos con los narradores externos. El narrador externo, o sea, que está fuera de la historia, ¿ya? Tiene 2 variantes. Puede ser omnisciente o puede ser
objetivo. ¿Ya? Omni significa todo, siente es saber, ¿no? Siente es saber. Entonces, omnisciente es el narrador que lo sabe todo, que lo sabe todo. Es el narrador llamado narrador Dios. ¿Por qué? Porque todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo cuenta. Sabe lo que hace, lo que piensa, se mete en la mente del personaje, sabe su futuro, hasta sabe de qué se va a morir. Lo sabe todo. ¿Ya? Por eso se llama narrador Dios, ¿no? ¿Ya? El omnisciente es externo. Él no está en la obra. Está afuera y desde afuera todo lo sabe, todo lo ve, todo lo cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, el narrador de la novela El mundo es ancho y ajeno, de nuestro amigo Ciro Alegría. En El mundo es ancho y ajeno, el narrador no participa en la obra. El narrador está fuera como un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿no? Y va contando lo que ve y lo que él sabe, ¿no? Ejemplo, fíjate este pequeño fragmento. Dice, Rosendo guardó el machete en la vaina de cuero, sujeta a un delgado cincho que negreaba sobre la coloreada faja de lana y se quedó de pronto sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Se había asustado, pues. Nota que el que está contando la historia habla en tercera persona. Habla de Rosendo, ¿no? Dice lo que hace, dice cómo se siente, dice que está asustado, dice que no sabe qué hacer. ¿Cómo sabe eso? Porque él es omnisciente, lo sabe todo. Sabe lo que hace, lo que piensa, lo que siente, se mete en su mente, ¿no? Conoce todo acerca de su personaje. Ese es el narrador omnisciente, ¿no? Ahora, otro narrador externo, parecido, pero no igual al omnisciente, es el narrador objetivo. El narrador objetivo describe con detalles las acciones, se centra en las acciones y los elementos de la realidad exterior, pero sin interiorizar en la subjetividad de los personajes, ¿ya? O sea, el narrador objetivo solamente te cuenta lo que hacen los personajes, sus acciones, una realidad externa, pero no se va a interesar por la interioridad, por el pensamiento, ¿no? Del personaje, ¿ya? Por ejemplo, eso se visualiza en los textos de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa utiliza el narrador objetivo. Él prioriza las acciones, ¿ya? Y eso se ve, por ejemplo, en La ciudad de los perros, ¿no? Cuando dice, Alberto salió del colegio militar trepando una pared, ¿no? Tomó un ómnibus, se dirigió a la Victoria, miró la estatua de Manco Cápac que señalaba un burdel, ¿no? Se dirigió hacia ese lugar. O sea, está contando lo que hace, ¿no? Pero no va a interesarse por, digamos, la interioridad, el pensamiento, los sentimientos del personaje, ¿no? O también digo, subió al ómnibus, se puso a leer un periódico, comenzó a reírse, y luego lanzó el periódico y se arrojó del ómnibus en marcha. Te está contando lo que hace, las acciones, pero no te dicen por qué se ríe, no te dicen por qué se avienta del ómnibus, simplemente narra acciones externas, ¿no? Es como que yo estoy con mi cámara de video, estoy filmando, ¿no? Y con mi cámara lo único que voy a captar es lo que hacen los personajes, ¿no? Pero no lo que piensan, ¿sí o no? Así es el narrador objetivo, es como una cámara de video. Capta lo que hacen, más no lo que piensan los personajes, ¿no? Sigamos. Luego vienen los narradores internos. Los narradores internos, o sea, que están dentro de la obra, dentro de la historia, ¿sí? El narrador interno puede ser protagonista o puede ser testigo, ¿ya? Protagonista o testigo. Será protagonista cuando este narrador habla en primera persona. Jóvenes, ¿cuál es la primera persona gramatical? ¿Ah? ¿Cuál es la primera persona gramatical? Yo, claro.
Así es, Will, el objetivo es un poco frío, exacto. Es frío, o sea, narra fríamente acciones, detalla, eso sí lo detalla minuciosamente las acciones, pero no se va a interesar mucho en los pensamientos, ¿no? Bien, entonces, volviendo al punto, la primera persona gramatical, ¿no? Básica es yo. Puede ser me, mí, a mí, conmigo, ¿no? Pero la base es yo, ¿no? El narrador habla de sí mismo. El narrador protagonista es aquel que narra su propia historia, ¿ya? Desde un punto de vista muy personal, ¿correcto? Es narrador y al mismo tiempo es protagonista, ¿no? El personaje principal. Y está contando su propia historia. Ejemplo, Ejemplo clásico, el Lazarillo de Tormes. Ya lo hemos estudiado, ya sabemos la historia de Lazarillo y sobre todo que Lazarillo es un pícaro que cuenta su propia vida, su propia historia. Al comienzo él se presenta, ¿no? Dice, sepa usted vuestra merced que a mí me llaman Lázaro, ¿no? Hijo de Tomé González y Antonia Pérez, ambos naturales de Tejares, ciudad de Salamanca, ¿no? ¿No? Mi nacimiento fue en el río Tormes, de ahí tomé el sobrenombre, ¿no? Dice, a mí me llaman Lázaro, mi nacimiento, mis padres, o sea, se nota que el narrador está hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando preguntan, ¿quién es el narrador en la novela El Lazarillo de Tormes? No vamos a decir anónimo. ¿Quién es el narrador en El Lazarillo de Tormes, no? ¿Quién es el narrador en la obra El Lazarillo de Tormes, no? Así es, el propio Lázaro. El propio Lázaro. ¿Y el autor, ya todos sabemos que es anónimo. Anónimo. O sea, hay un autor, pero no se sabe su nombre. Él nunca dio su nombre, ¿no? Quiso evitarse problemas con la Inquisición, ¿no? Nunca dio su nombre. Pero el narrador es definido, es el mismo Lázaro, ¿no? Ahora, ¿cómo es el narrador testigo? El testigo también está dentro de la historia, ¿ya? Está dentro de la historia, actuando como personaje, pero este relata las acciones de otros, ¿ya? Él está presente en la obra, pero él narra las acciones de otros. O sea, narra sobre todo la acción del protagonista, porque el narrador testigo no es protagonista. Él está dentro acompañando al protagonista, ¿ya? Narra las acciones de otros, sobre todo del protagonista, y no emite juicios ni comentarios. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. Ejemplo, la novela Las aventuras de Sherlock Holmes. Ahí obviamente el protagonista, este famoso detective sumamente ingenioso, agudo, perspicaz, Sherlock Holmes, ¿no? Pero el que va contando la historia no es Sherlock Holmes, ni tampoco es un narrador externo. El que va contando las historias o aventuras de Sherlock Holmes es su acompañante, el doctor Watson, ¿sí? El doctor Watson que acompaña siempre a Sherlock Holmes. Es el que va contando las aventuras que vive Sherlock Holmes, los casos que va investigando y descubriendo, ¿no? Entonces, el doctor Watson, que es el que narra esta historia, acompaña al protagonista Sherlock Holmes. Él narra en calidad de testigo, ¿ya? En calidad de testigo. Entonces, su rol, por eso, es complementario, es pasivo, ¿no? ¿No? Es un testigo. Otro ejemplo de narrador testigo, ya pues en el cuento que ya mencionamos, El Caballero Carmelo, también tiene narrador testigo, ¿ya? Porque el que narra, ese niño de 9 años llamado Abraham, él no es protagonista de ese cuento. El protagonista es el gallo Carmelo, ¿no? En la escena más importante narra la famosa batalla entre el Carmelo y el Ajiseco, ese Carmelo pues que al final malherido, casi muerto, vuelve al combate como el ave fénix, que canta, ¿no? Aletea y canta como invocando a sus antepasados gallos, ¿no? Y arremete preciso y mata al Ajiseco de un navajazo en el pecho, ¿no? Pero quien está contando esa historia es el niño Abraham de 9 años, ¿no? Pero él no es el protagonista, él es
testigo. Él está relatando las acciones del gallo Carmelo, ¿sí? Entonces, el testigo, al igual que el protagonista, ambos están presentes en la obra. Cuando es protagonista, narra su propia historia. Y cuando es testigo, narra la historia de otro. ¿Ya? Está dentro, pero narra la historia de otro, ¿correcto? Bien, ya tenemos, chicos, los 4 tipos de narrador. Los externos, el omnisciente y el objetivo, y los internos son el protagonista y el narrador testigo. ¿Ya? No es complicado, chicos. Y cuando nos den una pregunta de eco, nos van a poner el texto y vamos a anotar ahí si es externo o interno, si es protagonista o testigo, si es omnisciente o objetivo, ¿no? El texto nos va a ayudar a aplicar el concepto, ¿no? Bien, sigamos. El tiempo. Otro elemento de la narración es el tiempo. El tiempo en el relato. Mira, cuando digo tiempo en el relato, no me refiero a la época del autor. Es el tiempo dentro del relato, dentro de la historia, ¿no? Que va a tener una serie, pues, de variantes, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las posibilidades de tiempo en el relato? Existe el tiempo de la historia. Hablando del relato, ¿eh? El tiempo de la historia narrada, que es el tiempo real, ¿ya? Es el tiempo real y objetivo de la realidad narrada. Es el tiempo real, chicos, ¿no? Es el tiempo que se está narrando. Se mide en horas, días, semanas, meses o años, que transcurre dentro del cuento o la novela, ¿ya? De principio a fin, ¿ya? Por ejemplo, nos dan este dato en la novela Ulises de James Joyce, el que inventó el monólogo interior. Se cuenta la historia de Leopoldo Bloom, que se pierde en una gran ciudad, en la ciudad de Dublín, en Irlanda, se pierde durante un día, ¿ya? La obra es una novelaza, pero describe lo que le sucede en un día, ¿ya? Las aventuras que él vive en un día, así como Odiseo, que se pierde, pero 10 años, ¿no? Y vive aventuras con cíclopes, sirenas, monstruos marinos. Leopoldo Bloom también vive aventuras, perdido en una ciudad, ya no con cíclopes, ni sirenas, ni monstruos, se encuentra con alcohólicos, con prostitutas, con vagabundos, ¿no? Pero interactúa con ellos y todo eso le sucede en un solo día. Ese es el tiempo real de esta novela, un día, ¿no? Un día. A ver, en el caso de El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, el tiempo ahí no es un día, no es un mes, son muchos años. La novela narra hechos que ocurren en muchos años. Claro, al comienzo Rumi es una comunidad pacífica, vive en armonía, todos solidarios, hasta que viene el hacendado abusivo, el Álvaro Amenábar que le hace juicio, y los juicios pues son larguísimos, pero este es corrupto, soborna al juez, soborna al abogado, al secretario, gana el juicio, le quita las tierras, los botan a los comuneros, ellos buscan otro lugar donde vivir y otra vez comienzan a construir sus humildes casas en una meseta llamada Ñanañahui y pasan muchos meses más y otra vez le hace juicio. Rosendo Maki llega a morir incluso, ¿no? Asesinado a golpes. Luego, tiempo después, viene su hijo adoptivo, el Benito Castro, el revolucionario, que levanta la comunidad con armas, ¿no? Hasta pues un desenlace trágico que ya todos lo sabemos, esa matanza de comuneros, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas que respaldan al Gamonal, ¿no? Pero toda esa historia ocurre pues en muchos años, ¿ya? Entonces, el tiempo real es cuánto dura la novela o el cuento, ¿ya? ¿Se acuerdan de la Ilíada? ¿Cuánto dura la Ilíada, chicos? ¿Cuánto es el tiempo real de la Ilíada? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? A ver, ¿quién se acuerda? El tiempo real de la Ilíada.
A ver, vemos ahí algunos comentarios. Will nos dice 10 años. Ximena dice más, 27 años. Asu. ¿Segura? No, 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 no son años, son días. ¿Cómo que días, profesor? ¿No? A ver, la Ilíada no narra toda la guerra de Troya. La guerra duró 10 años, es cierto. La guerra duró de 10 años. Pero la Ilíada es un episodio del último año de la guerra y que abarca unos cuantos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Solo 51 días. 51 días de toda esa guerra, solo 51. Ese es el tiempo real de la Ilíada. En la Odisea ocurrió algo parecido. Odiseo se perdió 10 años, pero la obra no te cuenta los 10 años. La obra narra el regreso, el retorno, que comienza desde que él es liberado de la isla de Ogygia hasta que llega a Ítaca. Y desde que lo liberan hasta que vuelve a Ítaca y se reconcilia con su pueblo, solo transcurren 40 días. 40 días. ¿Ya? Ese es el tiempo real de la narración. ¿Ok? El tiempo real de la narración. Ahora, el otro caso, chicos, es el tiempo del relato. ¿Ya? Ojo, cuando te digan tiempo del relato, ya no se refiere al tiempo real, sino se refiere al orden, ¿ya? El orden, aquí la palabra clave es eso, el orden en que el narrador presenta los hechos, ¿ya? Es el orden en que presenta los hechos. Puede ser de dos maneras, un orden natural y un orden artificial, ¿ya? Natural se dice cuando los hechos se narran en orden lógico, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, como es lógico, ¿no? ¿No? Cuando se narra en orden lógico y cronológico. O sea, orden lógico es que sigue la secuencia inicio, nudo, desenlace, ¿no? Y cronológico es que no se altera el orden, que no se altera el orden temporal, ¿ya? Implica que, por ejemplo, amaneció, atardeció, anocheció. Es un orden cronológico. O nació, creció, vivió, sufrió, murió. Se acabó la historia, ¿no? En orden cronológico, ¿no? Entonces, ese es el orden natural. Cuando sigue un orden lógico y cronológico. ¿Cómo lo podemos visualizar en novelas como Crimen y Castigo, Doña Bárbara, El mundo es ancho y ajeno? Sigue un orden natural. Hay un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Pregunto, ¿La ciudad de los perros sigue un orden natural? En La ciudad de los perros se narra en orden lógico y cronológico. No, porque tú sabes que Mario, pues, es un autor que usa técnicas modernas, técnicas de vanguardia, ¿sí? Tú lees La ciudad de los perros y al comienzo habla de los cadetes del círculo que se reúnen en un baño a sortear quién robará el examen de química. Así comienza la novela, ¿no? Los cadetes que ya están en 5º año y sortean quién robará el examen de química. Y párrafos debajo te cuenta cuando recién ingresan al colegio, cuando son bautizados por los cadetes de 5º, que los humillan, los tratan como perros, ¿no? Los torturan, ¿no? Como bienvenida al colegio militar, ¿no? Entonces no sigue un orden lógico, ¿ya? Porque Vargas Llosa usa técnicas modernas, técnicas de vanguardia, ¿no? Ya, pero hay pues un orden, en algunas novelas un orden natural, lógico y cronológico. ¿Cómo le llaman, chicos, a este tiempo que avanza en orden lógico y cronológico? Tiene un nombre también especial. Lineal, bien, Gianfranco, tiempo lineal, ¿no? Claro, es el tiempo natural, lineal o natural, ¿ya? Pero también existe el orden artificial. El orden artificial, que implica una alteración, ¿ya? Alteración de la temporalización o del tiempo, tanto a nivel lógico como cronológico. Claro, se puede romper la linealidad. Yo puedo comenzar con una historia que comience por el final, por el desenlace, ¿no? Y puedo terminar por el principio, ¿sí o no?
Por ejemplo, te cuento tu historia, ¿no? La historia del postulante, ¿no? La historia, digamos, general, pues, ¿no? Que podría ser de un postulante, ¿no? Decimos, por ejemplo, a ver, Gianfranco se inscribió en la Academia A, ¿no? Porque quería lograr una carrera, ¿no? Quería ingresar a la universidad. Se preparó durante un año, practicaba, escuchaba las clases atentamente, daba simulacros, postuló. Al día siguiente se enteró que había ingresado y ese día fue el más feliz de su vida. Actualmente es un exitoso profesional. Esa historia es lineal, ¿no? La he contado en orden, ¿no? Orden lógico y cronológico. Pero si yo digo, Gianfranco es actualmente un exitoso profesional, ¿no? ¿No? Que estudió administración en la Universidad de San Marcos. Cuando él era aún un adolescente, quiso prepararse para postular, ingresó a la academia, o sea, ya no estoy contando la historia en orden, ¿no? Comienzo por el final y estoy saltando al principio, ¿sí? Entonces, el orden artificial es alterar el orden lógico o cronológico, ¿no? Porque puedo estar contando la historia y de pronto me voy al pasado, ¿no? Claro, uso el flashback o el raconto, ¿no? A ver, de paso, ¿qué diferencia entre flashback y raconto? ¿Qué diferencia entre flashback y raconto? El raconto es más largo, exacto. El raconto es un salto largo al pasado, ¿no? En cambio, el flashback es un salto rápido, un salto fugaz, es un recuerdo momentáneo, ¿correcto? Pero también al hacer uso del flashback o raconto, estoy alterando el orden cronológico, el orden cronológico. ¿Sí? Bien, dice que el narrador rompe la linealidad usando diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, puede anticipar las acciones, se puede adelantar en el tiempo, o sea, puede anticipar lo que va a suceder. Ah, eso también tiene un nombre especial, ¿eh? O sea, saltar al futuro para, ¿no? Anticipar a algo, para imaginar algo, ¿no? A eso se llama flash forward. Flash forward, ¿ya? O sea, es lo contrario del flashback. Ya no es salto atrás, sino salto al futuro, ¿ya? Flash forward, ¿no? ¿Ya? Es el salto al futuro, ¿ya? Flash forward, ¿correcto? El flash forward. Bien, entonces una forma de orden artificial, ¿no? Ejemplo, en la novela la hora crónica de una muerte anunciada, ¿no? De nuestro amigo Gabriel García Márquez, ¿no? En esa novela el autor incluso comienza por el final y termina por el principio, ¿no? ¿Ya? Termina cuando lo matan y comienza cuando, o comienza cuando lo matan y termina cuando recién están planeando pues el crimen, explican por qué lo van a matar y todo, ¿no? Pero en el trayecto se va anticipando lo que va a suceder, ¿no? ¿No? Estos asesinos anuncian que lo van a matar, que lo van a acuchillar y detallan cómo va a ser, ¿no? Entonces se van anticipando las acciones, ¿no? O también otra forma de orden artificial es entrecruzar varias historias, ¿no? Entrecruzar varias historias a lo largo de la narración, como sucede en 100 años de soledad, ¿no? Esta obra pues es genial, monumental, son 100 años de historia de la familia Buendía y del mítico pueblo de Macondo, ¿no? Donde se van entrecruzando diversas historias, no solamente la historia de la familia Buendía, sino se van intercalando diferentes episodios, algunos históricos, ¿no? Como la matanza de las bananeras o las guerras civiles entre liberales y conservadores,
que se van dando en diferentes, incluso épocas, ¿no? Diferentes tiempos y diferentes lugares, ¿no? Entonces, si yo estoy leyendo algo y de pronto paso a otra historia, y luego otra historia, y luego vuelve a la historia inicial, entonces se están entrecruzando varias historias, ¿no? Y eso también altera el orden lógico y cronológico de la narración, ¿no? O el caso típico, pues, del salto al pasado, ¿no? Lo que llamamos flashback o raconto, ¿no? Que se distinguen, como ya vimos, por la duración, ¿no? Raconto, salto largo; flashback, salto momentáneo al pasado, ¿no? Por ejemplo, si leemos la Odisea, en el canto 8 y 9 de la Odisea, Odiseo se vuelve narrador, ¿no? Odiseo se vuelve narrador y cuenta todas sus aventuras, ¿no? Aventuras que vivió a lo largo de 3 años más o menos, 3 años de aventuras, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto que hace Odiseo de recordar 3 años de aventuras, ¿es flashback o es raconto? ¿No? ¿Será flashback o raconto el recuerdo de las aventuras de Odiseo? Claro, por la duración larga es un raconto. Es un raconto, porque son, enumera pues todas las aventuras: la aventura de los cicones, los lotófagos, los cíclopes, la bruja Circe, la aventura en la isla del dios Eolo, el viaje al inframundo, un montón de aventuras, ¿no? Que abarcan un total de 3 años. Entonces, ese recuerdo obviamente va a ser largo, ¿no? Entonces, flashback, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, esto también es una forma de tiempo artificial, ¿no? Porque se altera el orden cronológico, ¿no? Y la otra forma también sería que inicia y acaba la historia del mismo modo, ¿ya? Inicia y acaba la historia del mismo modo, ¿no? Y a eso le llaman tiempo circular. O sea, la obra termina donde comenzó, ¿sí? Como el caso del Carrusel de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Incluso hasta en poemas se aplica eso, ¿no? En los poemas también hay modo circular, ¿no? El poema termina tal y como comenzó, ¿no? ¿Sí? Tal y como comenzó, ¿no? Por ejemplo, por decir, González Prada dice: para verme con los muertos, ya no voy al camposanto. Busco plazas, no desiertos. Para verme con los muertos, ya no voy al camposanto, ¿no? Entonces el poema o la estrofa termina tal y como comenzó, ¿no? Eso es un modo circular, ¿no? De escribir. Ya, entonces los tiempos los clasificamos en primer lugar en un tiempo de la historia, que es los días, meses o años que dura la historia, y otro es el tiempo del relato, que es el orden en que se narra. El orden en que se narra puede ser natural o lineal, o puede ser artificial con diversos recursos como el flashback, el raconto, la narración circular, el flash forward, ¿no? El cruce de varias historias, ¿no? Entonces todo eso es artificial. ¿Listo? Ya, cualquier consulta, cualquier duda, chicos, escríbanos en el chat, ¿no? Bien. Tenemos ahora este cuadro sobre los tipos de personajes. Tipos de personajes en el relato, en la narración. Ya. A ver, se clasifican de acuerdo a 3 criterios. ¿Ya? Según el grado de relevancia, hablamos de principal y secundario. Según el nivel de complejidad, hablamos de incidental, faltó. En el nivel de complejidad puede ser simple o complejo. Y según las transformaciones del personaje, puede ser estático o dinámico, ¿ya? A ver, diferenciemos los casos. Según el grado de relevancia o importancia, el personaje puede ser principal. El principal es el protagonista, ¿no? Es llamado protagonista, ¿no? Y es protagonista porque de él se habla más. La obra gira en torno a ese personaje, ¿no? ¿Ya? Organiza acontecimientos y tiene un rol fundamental, ¿no? O sea, es el personaje que más permanece en la historia,
es de quien se está hablando, el que enfrenta un conflicto, un problema, ¿no? Y al final también tendrá un desenlace, ¿no? Pero de él se habla más, ¿no? El secundario es aquel que acompaña al protagonista, su presencia es accesoria o complementaria, en tanto da coherencia y comprensión al sentido del protagonista, ¿no? Por ejemplo, tomemos como referencia el Lazarillo de Tormes. Todos sabemos que en el Lazarillo de Tormes el protagonista es Lázaro, ¿no? De él se habla en esta historia, las aventuras de Lázaro desde que es un niño hasta que se casa, hasta que es un cornudo feliz, ¿no? Y porque su mujer lo engaña y él se hace loco, ¿no? No dice nada, ¿no? Ya, él es el protagonista. Pero tú sabes que Lázaro vive aventuras al lado de sus amos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el ciego, ¿no? El ciego es un amo, ¿no? Que lo acompaña un tiempo a Lázaro. Lázaro está al servicio de este ciego. Importante el ciego porque este pues le enseña a ser pícaro, ¿no? Acaba con su inocencia infantil y lo vuelve pícaro, astuto, engañador, ¿no? Le enseña a robar, a mentir, a engañar, lo vuelve pícaro, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ciego no es no es un protagonista. El ciego es un personaje secundario. Pero él le da coherencia al texto porque él cumple una función. Le va a enseñar a Lázaro a ser un pícaro, ¿no? Secundario. Ahora, el incidental. Personaje incidental es el que aparece momentáneamente, ¿ya? Solamente aparece una o dos veces en toda la historia, ¿ya? Ayuda a ordenar, relevar o solucionar, desarrollar o retardar los sucesos de la historia. Aparece prácticamente en un solo episodio, pero que va a permitir ordenar algo, revelar algo o solucionar algo, ¿sí? Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, un personaje incidental es el padrastro de Lázaro, ¿sí? ¿Se acuerdan del padrastro de Lázaro? Que era un moreno esclavo llamado Zaide, ¿no? Zaide aparece solamente en un episodio, ¿no? Es un personaje incidental, ¿no? Pero tiene una función este Zaide, ¿no? El padrastro de Lázaro, ¿no? Que se amancebó con la mamá de Lázaro, ¿no? ¿No? Y que le dio un hermanito a Lázaro, ¿no? ¿No? ¿Sí? Igualito a su padre, una fotocopia de su padre, negrito como su padre, ¿no? Ya, pero ¿qué importancia tiene Zaide en esta historia? Recuerda que Zaide se vuelve padrastro de Lázaro, pero él es encarcelado, ¿no? Por robar herraduras, por robar la cebada que comían los caballos, ¿no? Lo atraparon, lo castigaron, lo metieron preso, ¿no? Y eso va a provocar que la madre de Lázaro salga, cambie el curso de su vida. Él sale de donde ella vive modestamente, se va a otro lugar, ¿no? A Salamanca para trabajar, para cocinar para estudiantes de la Universidad de Salamanca. Importante porque si eso no hubiese pasado, Lázaro nunca hubiese conocido al ciego, porque estando en esta posada donde cocina la mamá de Lázaro y Lázaro le ayuda, ahí conoció al ciego. Y el ciego, como habíamos dicho, es el que lo vuelve pícaro a Lázaro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Zaide, el padrastro, es un personaje incidental, aparece en un episodio, no vuelve a aparecer más en la obra, pero cumple una función, ¿no? Cumple una función dentro de la narración, ¿no? Bien. También se puede clasificar el personaje según el nivel de complejidad. El nivel de complejidad. Hablamos de personaje simple y personaje complejo. ¿Ya? Personaje simple es aquel que revela solo una faceta de su existencia. Solo una faceta de su existencia. El complejo más bien presenta un rasgo caracterizador, o sea, vas a descubrir diferentes facetas del personaje, incluso facetas contradictorias, ¿no?
en la misma persona. Por ejemplo, ¿no? En el caso de, volviendo a la Saría Tormes, personaje simple es la mamá de Lázaro. La mamá de Lázaro, que nos muestra una faceta constante en el tiempo en que aparece en la obra, ¿no? Una mujer pobre, ¿no? Que siempre está buscando conseguir comida para alimentar a su hijo, ¿no? Ya, esa es su faceta. La muchacha pobre que busca alimentar a su hijo, ¿no? Que se sacrifica, ¿no? Luego trabaja incluso por alimentar. Pero no hay más, pues, no sabemos más de la madre. No conocemos más de la madre. En cambio, si vemos a Lázaro, Lázaro es un muchacho que tiene varias facetas. Al comienzo es un chico inocente, un chico zanahoria, no es como tú, es zanahoria, ¿no? Y después ya se vuelve pícaro, por momentos es pues así detestable porque hace pasar malos ratos a los demás, por momentos es tierno, ¿no? Por momentos es de buena gente, ¿no? O sea, tiene varias facetas este Lázaro, es un personaje más complejo, ¿te das cuenta, no? Tiene diferentes facetas, ¿no? Vamos a descubrir diferentes facetas del personaje. Eso es personaje complejo, ¿no? Luego, con el criterio de personajes según sus transformaciones, hablamos de personaje estático y personaje dinámico. A ver, antes de conseguir, tenemos una pregunta. Ximena nos pregunta, profesor, el personaje seguramente es el incidental, ¿no? Podría aparecer momentáneamente, pero su rol es fundamental. Claro, o sea, el personaje incidental aparece momentáneamente, pero cumple una función importante, ¿no? No es el protagonista, ¿no? Porque como aparece solamente en un episodio es incidental, pero su aparición tiene una función en la obra, ¿no? O sea, no aparece por las puras, ¿no? Aparece para hacer algo que, que genere un cambio, un giro en la historia, ¿no? Del personaje, ¿no? Bien, y entonces hablamos de finalmente personaje estático y dinámico. El estático, dice, tiene una misma conducta de inicio a fin, ¿ya? En cambio, el dinámico modifica sus conductas y estas sufren transformaciones en el transcurso de la trama, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí ya se refiere a la conducta, ¿no? El estático tiene la misma conducta todo el tiempo, el dinámico modifica sus conductas, ¿no? Si hablásemos nuevamente siguiendo con el ejemplo de Lázaro Tormes, Lázaro es un personaje que es dinámico o estático. Es dinámico, ¿sí? Claro, porque al principio tiene una conducta, digamos, infantil, inocente, ¿no? Y después se vuelve pícaro, ¿no? Ya con malicia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es un personaje dinámico. El cura, el clérigo, ese clérigo que es tacaño, en la obra no cambia, es tacaño desde que aparece hasta que desaparece, ¿no? Su conducta siempre es la misma, ¿no? Igual que el ciego es el astuto, engañador, ¿no? Y desde que aparece hasta que desaparece sigue siendo así, igual. En cambio, Lázaro es un personaje que va a ir modificando sus conductas, ¿no? Incluso al final recuerda que él pues se incorpora a la sociedad oficial, ya es un señor, ¿no? Un señor, ¿no? Que vive de las apariencias, ¿no es cierto? Vive de las apariencias, quiere la honra, que lo respeten, que le llamen señor, no le importa que su mujer le ponga los cuernos con tal de mantener ese estatus, ¿no? Casado, ¿no? Entonces, Lázaro es un personaje dinámico. Hay personas que en su juventud pues, tienen una vida alocada, desenfrenada, desordenada, libertina, pero después, ¿no? Como que maduran, ¿no? Y ya pues se plantan, ordenan su vida, ¿sí? Entonces, ahí se ve la idea del personaje dinámico, ¿no? Que cambia sus conductas, ¿no?
Bien, esos son, chicos, los tipos de personajes, ¿no? Que obviamente los vamos a tener que vincular con contextos, con fragmentos literarios, ¿no? Pero hay que manejar la idea de cada uno. Muy bien. Visto esta parte teórica, vamos ahora, chicos, a enfrentarnos a la práctica, ¿ya? ¿Ya? A ver todos con su material, ¿ya? Todos con su práctica. ¿Listos, listos? Ahí está. ¿Se ve, chicos? ¿Ven en pantalla la práctica? ¿Sí? ¿Logran verlo? Una confirmación. Allá, sí. Perfecto. A ver, antes de proseguir, dice Win, ¿qué era personaje complejo de su vida, ¿no? Puede coincidir en un mismo personaje varias, ¿no? Como Lázaro es un personaje complejo, ¿no? Y a la vez es dinámico. Complejo porque tiene varias facetas, ¿no? De su vida. El hombre casado, o también el muchacho vagabundo, el niño inocente, ¿no? Varias facetas, nos muestra varias facetas de la vida. Y dinámico porque cambia su conducta, ¿no? En un tiempo fue malicioso, ¿no? Engañador, pero después, antes fue inocente, después ya se vuelve serio, ¿no? Entonces va modificando su conducta, es dinámico. Entonces puede coincidir que un personaje tenga varias, como son diferentes criterios, entonces puede coincidir, pues, ¿no? Lázaro es protagonista, es dinámico, es complejo, ¿no? Coinciden porque son tres criterios distintos, ¿no? Según su, como hemos visto en el cuadro, según su relevancia, según su complejidad, según su transformación. Entonces pueden haber hasta tres posibilidades en un mismo personaje, ¿no? Listo, listos. Ahora sí, vamos a resolver la práctica. Ya, a ver, comenzamos. Dice, primera pregunta, marque la alternativa que indique una característica general del texto narrativo. Una característica general del texto narrativo. A ver, complejidad formal, amplitud o extensión, verosimilitud en el relato, constante uso de adjetivos. Una característica general, dice, ¿eh? General del texto narrativo, de la narración, ¿no? De la narración, ¿no? A ver, ¿todas las narraciones tienen que ser complejas? No necesariamente, hay narraciones sencillas, ¿no? Los cuentos, las novelas tradicionales tienen una estructura sencilla. La complejidad se da en los textos más modernos, ¿no? Que tienen ya técnicas de vanguardia, por decir, ¿no? Como las obras de Vargas Llosa. Ahí sí hay complejidad, pero no es característica general de una narración. Amplitud o extensión, o sea, se puede decir que el texto narrativo siempre es amplio, extenso. No, hay narraciones cortas, los cuentos, las fábulas, ¿no? Son narraciones breves o cortas. Verosimilitud en el relato o constante uso de adjetivos. ¿Qué significa verosimilitud? ¿Ah? ¿Qué es verosímil? ¿Ya? ¿A qué le llamas verosímil? ¿Real? Más o menos. Verosímil es aparentemente verdadero. Aparentemente verdadero, ¿ya? Aparentemente verdadero. Claro, es una ficción, pues chicos, una ficción creada por el autor, pero que es aparentemente verdadero. O sea, el autor trata de convencernos, ¿no? De que lo que está contando es creíble, pues, ¿no? Es verdadera, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A eso se llama verosimilitud. No significa que eso haya ocurrido en la realidad. Es una ficción, pero el autor trata de convencernos de que eso es verdadero, ¿ya? Entonces eso sí es característico de la narración, es
verosímil, ¿ya? Busca la verosímil. Incluso así sea fantástica la obra, la narración, el autor trata de convencernos, ¿no? De ese mundo, ¿no? Nos lleva a ese mundo, ¿no? Tratando de, en cierto modo, hacerlo parecer como verdadero, ¿no? Ya, esa es la clave, ¿ya? Entonces, uno, cerebro. Sigamos, pregunta 2. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos acerca del narrador. Acerca del narrador. Veamos, 1. Es quien relata lo que acontece en la historia. ¿Es correcto o no? El narrador, ¿eh? Es el que relata lo que acontece en la historia. Claro, el narrador es el que está contando la historia, no es la persona que escribió, ¿no? Muy bien, esta sí va, la 1 es correcta. 2. Emite su voz desde un ámbito intratextual. Emite su voz desde un ámbito intratextual. ¿Ya? ¿Sí o no? Claro, el narrador es una voz imaginaria, ¿no? Que corresponde al mundo intratextual, o sea, pertenece al texto, a la narración, no pertenece al mundo real. Como es imaginario, no pertenece al mundo real. Mundo intratextual se refiere al mundo de la narración, ¿ya? Entonces, sí es correcto. ¿Se constituye sobre la base del autor real? ¿Es lo mismo el narrador que el autor real? No, pues así tenga el mismo nombre, no es lo mismo, chicos, ¿ya? Ya lo dijo el maestro Vargas Llosa, no es lo mismo, ¿no? Organiza internamente el texto narrativo. El narrador es el que organiza el texto. El que organiza el texto es el que escribe, chicos. Organizar el texto es escribir, construir, y eso lo hace el autor, ¿ya? Eso lo hace el autor. El narrador solamente está contando, está hablando nada más, no construye el texto, ¿ya? Esto no va, esto se refiere al autor, ¿ya? Entonces, ya no damos cuenta la clave C, ¿ya? Solo 1 y 2, ¿listo? Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a revisar preguntas que tienen un texto, ¿ya? La pregunta 3. Ya, como les dije al comienzo, chicos, este tema recién lo han puesto en el prospecto de San Marcos. No es difícil, ¿no? Solamente es cuestión de que lo hayamos escuchado, ¿no? Que hemos estudiado el tema y practicado, ¿no? A ver, la 3. Identifique el tipo de narrador del siguiente fragmento de la vida del Buscón de Francisco de Quevedo. Ya, a ver, leamos con atención. Dice, llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados que eran sin número. Vendí lo poco que tenía, de secreto para el camino, y con ayuda de los embustes hice hasta 600 reales. Ya, a ver, ¿qué tipo de narrador es? Ya, primero, ¿es externo o es interno? ¿Te has dado cuenta, no? ¿Es externo o es interno? Y luego vas a clasificar si es testigo, protagonista, omnisciente, ¿no? Es interno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está hablando en primera persona. Dice acá, sentí, yo, vendí, yo, ¿no es cierto? Ya. Ahí descartas los externos, ¿ah? Descartas al omnisciente, descartas al objetivo. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? Así es, Will, correcto, Ximena. ¿Los demás también pensamos lo mismo? ¿Sí o no? Claro, bueno. Es un narrador protagonista, porque el narrador está contando su propia historia, ¿ya? Para que sea testigo tendría que estar ahí en la obra, pero está hablando de otro. Por ejemplo, que diga nosotros, ¿no? Entonces, avanzamos juntos hacia la plaza, ¿no? Avanzamos, se incluye a él, ¿no es cierto?
y probablemente comienza a hablar de otra persona, de un personaje principal, ahí sería testigo, ¿no? Pero en este caso solo habla de sí mismo, es protagonista, narrador, protagonista, ¿ya? Es que esta es una novela picaresca, chicos, y toda novela picaresca, todas, ¿ah? Todas las novelas picarescas tienen narrador protagonista. El Azarío de Tormes, La vida del Buscón, La pícara Justina, todas las novelas picarescas se narran en primera persona, tienen un narrador protagonista, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta 3, o 4, vamos a la 4. Dice, minutos después, Raskolnikov abrió los ojos, contempló largamente la sopa y el té, cogió la cuchara y empezó a comer. Dio 3 o 4 cucharadas sin apetito maquinalmente. Se le había calmado el dolor de cabeza. Cuando terminó de comer, se echó de nuevo en el diván, pero no pudo dormir y se quedó inmóvil de bruces con la cabeza hundida en la almohada. Soñaba, y su sueño era extraño. Se imaginaba estar en África, en Egipto. Según el fragmento citado de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿qué tipo de narrador nos muestra la obra? A ver, analiza, fíjate en el texto, qué es lo que dice el narrador y elige tu clave. Ya tenemos respuestas. A ver, seguimos viendo las claves. Y todos indican omnisciente. Claro que sí, esa es la respuesta. Omnisciente, porque no solamente narra lo que hace Raskolnikov, dice que abrió los ojos, que contempló su sopa, pero después también dice que él no tenía apetito. Después dice que él se puso a pensar. Dice que se le calmó el dolor de cabeza. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo se sabe que le calmó el dolor de cabeza? Porque este narrador es como un Dios que todo lo sabe. Sabe lo que hace, lo que piensa, lo que pasa adentro, lo que está en su mente. Dice que se puso a soñar que estaba en África, que imaginaba. Yo te puedo mirar a ti lo que tú haces, lo que tú dices, pero ¿puedo saber lo que tú sueñas? ¿No? ¿Sí o no? A menos que sea omnisciente, ¿no? El omnisciente lo sabe todo, chicos. Sabe lo que hace, lo que piensa, se mete en la mente del personaje, ¿no? Lo sabe todo, ¿no? Bien, correcto, amigos. Excelente. La clave era omnisciente. Oye, a ver, omnisciente, ¿no? Esa es la respuesta. Ya, tenemos la pregunta 5. Es un fragmento del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. A ver, veamos el texto. Entró el viajero al empedrado patio, donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo, y descendió en los de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada aún. Roberto recorría las habitaciones, rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia. Ya, seleccione los enunciados correctos respecto a este fragmento del Caballero Carmelo, ¿no? A ver, con calma, tranquilo, no te emociones, ¿no? Porque a veces cuando uno se apura, se equivoca, ¿sí? A ver, veamos. Se emplea la descripción como recurso narrativo. ¿Hay o no hay descripción, chicos? ¿Qué es describir? Describir es decir cómo es detallar características, cualidades, ¿no? Y noten que aquí describe, ¿no? Que tenía su piel tostada, que lo encontró viejo, triste, delgado. Eso es describir, ¿no? Está describiendo a un personaje, ¿no? Está describiendo en este caso a Roberto, que regresó de viaje al hogar, ¿no? ¿Sí? Sí está bien, así hay descripción. Claro, en los textos narrativos se pueden incluir descripciones. Incluso pueden haber hasta diálogos, ¿sí? Pueden haber diálogos momentáneos, ¿no?
2. El narrador es el escritor Abraham Valdelomar. ¿Qué dicen? Falso. Ya sabemos que no es lo mismo narrador que autor o que escritor, ¿no? Falso. Se utiliza el narrador parcialmente omnisciente. Falso. Aparece el narrador testigo incluido en la historia. Ya, ahí dice, mira, al comienzo dice, entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábase en las columnas como venas en un brazo y descendió en los de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? ¿No? Lo tocaba, acariciaba su tostada piel, lo encontró viejo, delgado, ¿no? Con su ropa empolvada, recorría habitaciones, fue a su cuarto, pasó al comedor, ¿no? Y anota que el narrador, el que está contando la historia, está dentro de la historia, porque dice que él lo vio y también vio cómo su mamá se alegró, cómo su mamá acarició la piel de Roberto. En este fragmento están hablando de Roberto, ¿ya? En este pasaje están hablando de Roberto, de su llegada, ¿no? Pero el narrador, que es el niño Abraham, hermano de Roberto, está presente, ¿no es cierto? Ahora, él narra lo que hace el personaje, narra lo que sucede en ese momento, ¿no? Entonces, él está presente, ¿ya? Es testigo, ¿correcto? Es un narrador testigo, incluido en la historia. Omnisciente no, porque sería pues que, ¿no? Conoce más que lo visible, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave, pues ahí sale la letra A. Hay descripción y el narrador es testigo, ¿sí? Incluido en la historia. Dijiste la A. Dijiste la A. Ah, muy bien, era la A, ya. Felicítate, pues, si dijiste la A, ¿sí? Claro, como bien dice también, al decir nosotros, descendió en los de todos nosotros, ahí se incluye. ¿Nosotros quién es? Ustedes y yo, ¿sí? Nosotros, ¿no? Claro, entonces está dentro de la historia, ¿no? Pero no habla de sí mismo, habla de su hermano Roberto. Entonces, testigo, ¿ya? Testigo. Listo, sigamos. Pregunta 6. Ya, este es un fragmento del cuento La casa de Asterión del maestro de maestros Jorge Luis Borges, el Che Borges, ¿no? El escritor invidente Jorge Luis Borges, ¿no? Que nos regala cuentos fantásticos, donde él recrea historias antiguas, ¿no? Escribe textos en base a lo que ha leído, y él ha leído un montón, pues, ¿no? Ha leído desde que era un niño toda la mitología del mundo, enciclopedias enormes, ha leído filosofía, ciencias, ha leído de todo, ¿no? Entonces, en base a lo que lee, escribe, ¿no? A ver, la pregunta es sobre este texto de la casa de Asterión, ¿no? A ver, vamos a darle sustentación, porque esa es la idea, sustentar, porque no es decir la C y punto, ¿no? Hay que sustentar, ¿no? A ver, dice el texto, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía, o sea, que odia a la humanidad, ¿no? Y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero, ¿no? Soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya. En el fragmento citado del cuento La casa de Asterión, el narrador, completa, ¿no? El narrador
Ya, por ahí ya tenemos clave. Cerebro, ¿sí? Confirmas, la C de cerebro. A ver, vamos a ver si es cierto. Es el mismo protagonista. Claro, se nota, ¿no? Habla en primera persona. Claro, dice, sé que me acusan, yo sé, ¿no? No salgo, yo no salgo. ¿De quién está hablando? De sí mismo. El que está narrando está contando su propia historia, ¿no? Que él vive encerrado en el laberinto, que es ridículo que él sea un prisionero en un lugar donde no hay puertas ni cerraduras, ¿no? Que él sí puede salir, pero aún así sigue siendo un prisionero, ¿no? Ya, entonces, habla en primera persona, ¿no? Habla de sí mismo, no habla de otros, no es testigo, es protagonista, ¿no? Destaca el yo, ¿no? La primera persona. Yo salgo, yo soy Asterión, yo sé, ¿no? Protagonista, ¿correcto? Ah, ¿y quién es el protagonista? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién es este Asterión que está en una casa de infinitas habitaciones, infinitos pasillos? Es un personaje mitológico, ¿eh? Mitológico. ¿Quién es este famoso Asterión? Su monstruo, su nombre específico es Asterión, pero es conocido con su nombre genérico, es un monstruo, un híbrido de la mitología griega, ¿no? Nada menos que el Minotauro. Claro, lo tenías en la punta de los dientes. Ah, sí, Ángelo lo dijo antes que yo. El Minotauro, correcto. El Minotauro está contando su propia historia dentro del laberinto, ¿no? Muy bien. Vamos a la 7. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Dice, en la novela regionalista Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, la madre de Marisela puede ser clasificada como un personaje si tenemos en cuenta que antes de ser la dueña de la hacienda del miedo, se distinguía por... ¿Se acuerdan de Doña Bárbara, no? La historia de Doña Bárbara, esta mujer cacique, que manda, que tiene poder, que es malvada, perversa, ¿no? Que usa pistolas, que manda a matar a sus enemigos, arruina a los llaneros, ¿no? Ya, pero antes de ser la dueña de la hacienda del miedo, ella era una chica dulce, una chica incluso de sentimientos muy nobles, que se enamoró de verdad, pero la violaron en manada, una pandilla de piratas la violó en Mancha, ¿no? Y ahí cambió su historia, ¿no? De ahí comienza a generarse estos sentimientos de odio a los varones, de querer vengar, ¿no? La violación, aprende brujería y ya pues se vuelve la mala de la historia, ¿no? Ya. Entonces, aquí nos hablan de un personaje que, digamos, tiende a modificar, ¿no? O sea, una cosa es antes de la violación o antes de ser la dueña de la hacienda del miedo y otra es después, ¿no? ¿Cuál sería, chicos? ¿Qué dicen? Ten en cuenta el contexto, ¿no? Ten en cuenta que antes de ser la dueña de la hacienda del miedo se distinguía por, o sea, hay un antes y hay un después, ¿no es cierto? Claro, es un personaje dinámico, puede ser complejo, ¿no? Está entre dinámico y complejo, pero tienes que verificar la segunda parte, ¿eh? La segunda parte. En la segunda parte, si es complejo, dice, se distinguía por enamorarse de su enemigo. No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Dinámico, porque antes de esta experiencia de la hacienda tenía un carácter angelical. Eso sí es cierto, ¿no? Una chica dulce, tierna, y después se transforma, pues, en la malvada Doña Bárbara, ¿no? Personaje dinámico, así es,
porque modifica sus conductas, ¿no? En el trayecto del relato, ¿no? Muy bien. Tienen que encajar las dos. Entonces, la que encaja bien es la B, ¿no? Porque complejo sí es, ¿no? Pero la segunda parte no encaja, ¿no? 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Un personaje principal posee en el relato. En la novela Crimen y Castigo, un ejemplo de este tipo de personaje es... Esta está fácil, ¿ah? Esta está más fácil que la tabla del 1, chicos. Esto lo resuelves con media neuronas, ¿no? Personaje principal en Crimen y Castigo. Todos sabemos que es Raskolnikov. ¿Y por qué es personaje principal? Porque tiene un rol fundamental, ¿no? Él es el eje de la historia. De él nos habla esta novela, ¿sí? De todo su sufrimiento, su casi locura, su remordimiento, ¿no? Su cargo de conciencia, hasta que pues, ¿no? Va a prisión y comienza una nueva vida, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, clave correcta, beso. ¿Listo? Sigamos. Vamos a la 9. Dice, en la Odisea de Homero, Euriclea, nodriza del héroe, luego de reconocer al guerrero que retorna después de muchos años, le promete prudencia. Más allá de esta secuencia, las acciones de Euriclea no muestran mayores rasgos del personaje. Por lo tanto, es posible afirmar, según el nivel de complejidad, que la nodriza es un personaje. Ya, ojo, dice según el nivel de complejidad. ¿Cuáles son las opciones? Cuando se habla de complejidad, solamente hay dos caminos, ¿no? Simple o complejo, ¿cierto? Claro, si sabiendo eso nomás ya te sale la respuesta, ¿no? Porque ten en cuenta que hay criterio, ¿no? Nivel de complejidad, ¿no? Ahí es simple o complejo. Transformación, ahí es dinámico, ¿no? O estático. O la relevancia principal, secundario, ¿no? Ya, ¿no? Ya pues la nodriza aparece en esta historia como una esclava, ¿no? Que es prudente, ¿no? Que calla el secreto, no revela la identidad de Odiseo, porque se lo pidió Odiseo, ¿no? Ya, pues entonces, personaje simple, ¿no? Por su nivel de complejidad es un personaje simple. ¿De acuerdo? Así es simple. Dedo, correcto. Ya, este es la personaje, pues, que descubrió a Odiseo, ¿no? Cuando vino disfrazado. ¿Se acuerdan que él regresó disfrazado? Atenea lo transformó en un mendigo, viejito, harapiento, ¿no? Nadie lo reconoce, ¿no? Bueno, su perro sí, ¿no? Su perro lo reconoce y se muere de alegría. Pero el primer ser humano que lo reconoce así disfrazado es Euriclea. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo lo reconoció? ¿Se acuerdan cómo reconoció Euriclea a Odiseo estando disfrazado? Le vio algo. Le vio algo cuando le estaba lavando los pies, levantó la mirada, ¿no? Y vio algo que ya había visto anteriormente, ¿no? Una cicatriz. Claro, una cicatriz. Lunar no, cicatriz. Una cicatriz en el muslo, ¿no? En el muslo. Una cicatriz que le quedó por haber combatido con un jabalí que le metió los cuernos en el muslo, ¿no? ¿Ya? Entonces ella reconoce a Odiseo, pero él le pide prudencia, no me delates, no digas que yo he vuelto todavía. Y ella cumple eso, ¿no? Y luego desaparece el personaje, ¿no? Bien, vamos a la 10. Raskolnikov, en Crimen y Castigo, es condenado a 8 años de trabajo forzados en Siberia. Correcto. En la cárcel aún mantiene pensamientos negativos y siente repugnancia por los demás presos. Pero al pasar un año y enfermarse, se arrepiente y le da a entender a Sonia que se casarán y empezarán una nueva vida juntos. A partir de ello se puede colegir que Raskolnikov es un personaje porque, a ver, que encajen los dos,
Ya, ahí obviamente está entre complejo y dinámico, nada más, complejo y dinámico. Porque aquí te hablan de que va a la cárcel, al principio tiene pensamientos negativos, tiene repulsión por los presos. Estando preso al comienzo no se arrepiente de su crimen, ¿no? No se arrepiente de su crimen. Pero pasa un año, se enferma, y viene Sonia a visitarlo, cumpliendo su promesa, y ahí Raskolnikov se pone a llorar como un niño, ¿sí? De rodillas se puso a llorar como un niño, y pidió que Sonia no lo abandone, ¿no? Que él la amaba, ¿no? Y Sonia dijo que había venido a acompañarlo hasta que él salga de prisión, ¿no? Y empezarían una vida juntos, ¿no? Y Raskolnikov lo queda mirando, lleno de esperanza. Sonia es eso, Sonia es la esperanza de una nueva vida, ¿no? ¿No? Ella representa el amor, ese amor que todo lo cura, que todo lo sana, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, complejo porque carece de personalidad o dinámico porque cambia de mentalidad. Lógicamente, porque cambia, ¿no? Cambia su forma de pensar, ¿no? ¿Sí? Es cierto, Sonia lo regenera, pues Sonia lo ayuda a cambiar de mentalidad, ¿no? Así es, pues, solo una mujer puede hacer cambiar la mentalidad de un hombre de sus ideas rígidas iniciales, ¿no? 11, pregunta 11. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El tiempo es un concepto vinculado con la forma de narrar la historia, ¿sí? Al respecto, se puede afirmar que el tiempo del relato desarrolla un orden natural cuando se dice que hay orden natural, ¿no? Y ponle un ejemplo, dice, ¿no? Ahí estamos en la 11, número 11. ¿Sí? Hay que poner el numerito para no confundirnos con lo anterior. Ya. A ver. Clave en la 11. Veo tus claves. Indicas. Hay varias, ¿ah? Veo por ahí la C, la D, la B también. A ver, aquí hay dudas, chicos. Hay que definir bien esto, ¿ah? Segunda leída. Cuando tenga duda, una leída más. Si sigue dudando, mejor no marques, ¿ah? No podemos marcar con duda total. No puede haber, como uno dice, champa científica con base sí, ¿no? Puedes arriesgarte, ¿no? Dice que el tiempo natural, el orden natural, el natural es el orden que sigue la secuencia lógica y cronológica, o sea, no hay esto de cambio de tiempo, no hay flashback, no hay raconto, no hay circular, ¿no? Sino el orden lógico y cronológico, ¿sí? Entonces, la clave está en la D de dedo, ahí está, pues, describe los sucesos de manera lógica y cronológica. Ese es el tiempo natural, y es lo que pasa en Crimen y Castigo. Esta obra se narra en orden. Al comienzo Raskolnikov, ¿no? Es estudiante, luego deja los estudios por la pobreza, la miseria, luego viene la idea de matar a la vieja, ¿no? Luego la mata, luego viene el cargo de conciencia, la casi locura, hasta que, ¿no? Recibe su condena, ¿no? Y entonces sigue un orden lógico y cronológico, ¿ya? Profe, ¿por qué no puede ser mi clave C o mi clave A? Ya. Ya, porque mira, aquí me están hablando del orden natural, específicamente orden natural. Y eso es el tiempo del relato. O sea, tiene que ver con el orden en que se cuenta la historia, ¿sí? Ahí no es cuánto dura la historia, no es que dura un día, 2 días, 10 días, no. Es en qué orden se cuenta la historia, ¿no? En este caso, para que sea orden natural,
Tiene que seguir una secuencia lógica y cronológica, ¿ya? ¿Ya? Lógica y cronológica. En la C, por ejemplo, dice tiempo real. Tiempo real es cuánto dura la obra. Un día, un mes, un año. Ese es el tiempo real que dura la obra, ¿no? ¿Ya? La B, profe, altera la linealidad. No, pues si altera la linealidad ya no es natural, sería artificial, ¿cierto? Descartamos la B. La A coincide parcialmente con el tiempo de la historia. El tiempo de la historia, repito, es cuánto dura la historia, ¿no? ¿Cuánto dura la historia? No en qué orden se cuenta. La pregunta es en función a en qué orden se cuenta. ¿Cuándo se dice orden natural? Cuando se narra en forma lógica y cronológica. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vamos a la 12. Pregunta 12. Dice, detrás de este caney se alzaba una hilera de árboles, jobos, tibidibes y el alto algarrobo que le daba nombre al aguasadero. Lo demás era llanura, despejada, la inmensidad de los pastos, en cuyo remoto confín circular, y como suspendida en el aire por efecto del espejismo, divisábase la ceja de una arboleda, la mata llanera, bosque aislado en medio de las sabanas. Altamira, exclamó Santos, los años que no te veía, ¿no? Del fragmento citado, perteneciente a la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, se puede deducir que el escenario descrito, o en el escenario descrito, prevalece el... Ya miren, ¿cuánto al escenario? El escenario de una narración puede ser cerrado o abierto, ¿ya? Cerrado o abierto. Cerrado puede ser pues, una casa, una biblioteca, un colegio, donde el personaje, digamos, se desplaza a corta distancia, ¿no? Pero a veces hay escenarios abiertos, ¿no? Como en el mundo de Sancho de Ajeno, donde cuentan pues, la historia de un pueblo, te hablan de Rumi, de Yanañaui, de las alturas, ¿no? ¿No? Mencionan a Lima también, o sea, el personaje puede moverse a diferentes lugares, ¿no? Eso es escenario abierto, ¿no? Abierto, espacio abierto, ¿ya? Y a veces el escenario es rural, cuando es en el campo, y es urbano cuando es en la ciudad también, ¿no? Ya, en este caso te habla de una llanura, el campo abierto, ¿sí o no? Claro, él ve pues las sabanas, que son las pampas, la vegetación, los árboles, los ríos, ¿no? Los pastos. Es un espacio abierto, ¿ya? ¿Ya? Abierto, donde el personaje va a poder desplazarse, ¿no? Más, ¿no? En este caso es el espacio abierto de la llanura de Venezuela, ¿no? Esta es una historia que se ambienta en el llano venezolano, ¿ya? Bien, entonces de respuesta, espacio abierto de la gran llanura, ¿correcto? Por fin la B, espacio rural, sí, pero acá dice asociado al atraso. Bueno, en este caso el texto no nos habla que es un ambiente donde se nota atraso. Bueno, tienes que basarte en el texto, no habla de atraso acá, ¿no? Solamente describe una naturaleza amplia, abierta, ¿no? Vamos a la 13. El tiempo del relato es, a ver, cuidado, no confundas el tiempo del relato con el tiempo de la historia, ¿no? ¿Qué era el tiempo del relato? Claro, cuando habla del relato, el tiempo del relato es el orden. Es el orden en que se presentan los hechos, ¿ya? Esa es la idea de tiempo. El tiempo de la historia es la duración en días, semanas, meses, años, ¿correcto? Para esta pregunta, cuando te pregunta el tiempo del relato, se refiere al orden en que se narran los hechos. Clave, cerebro. 14. El narrador que presenta las acciones en primera y en tercera persona se denomina. Ah, mira, primera y tercera a la vez. O sea, quiere decir que habla de sí mismo y habla de otros, ¿no? Habla de sí mismo y habla de otros. A eso se refiere, ¿no? ¿Cuál sería?
Muy bien, buena deducción, ¿ah? El narrador testigo. Claro, como él está dentro de la historia, por momentos habla de sí mismo. Y a la vez habla de otro, del personaje, digamos, principal o central, ¿no? Así es, la clave sería narrador testigo, ¿no? Como en El Caballero Carmelo, como en las aventuras de Sherlock Holmes, Watson por momentos se menciona, pero habla también de Sherlock Holmes, ¿no? Habla de la tercera persona, ¿no? De él, ¿no? De él, ¿cierto? Está presente el yo y el él, ¿no? Primera y tercera, ¿no? Y la 15, la última pregunta, dice, en el desarrollo de los hechos, ¿no? Se presenta un conflicto central que mueve la acción. ¿Cómo se llama esta parte de la narración donde se presenta un conflicto central o principal? El problema de la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nudo, exacto, muy bien, el nudo de la historia, ¿no? Y luego hay que desatar ese nudo en el desenlace, ¿no? ¿Listo? Muy bien, clave C. Correcto, correcto, amigos. Ya ahí les dejo 5 preguntas para practicar, ¿ya? Chicos, practiquen. Este tema es nuevo, ¿ya? Es nuevo. Les voy a poner, les voy a enviar el PDF de las diapositivas, donde está la teoría, para que tengan una repasada. Y en base a eso, pues practiquen, ¿no? Con estas preguntitas que les dejo. A ver, Cristín dice la 12. Ah, la 12, la última. La 12. Esta era la A, espacio abierto. ¿Ya? El espacio, el escenario puede ser abierto o cerrado. Cerrado es cuando un espacio, obviamente, pequeño, una casa, una biblioteca, un colegio. Pero espacio abierto es pues una ciudad, ¿no? O el campo, ¿no? Bueno, la ciudad de los perros se combinan espacios. Hay varios capítulos que hablan solo de lo que pasa en el colegio, solo en el colegio. Ahí es espacio cerrado. Pero hay partes en que el personaje sale del colegio, se va a Miraflores, se va a Lince, se va a La Victoria, ¿no? Ya circula por diferentes veces espacio abierto, ¿no? Depende del texto, ¿no? Depende, ¿no? En un texto pueden haber, entonces, varios espacios diversos, pero depende del fragmento que te pone. En este caso es un espacio abierto, el campo, la llanura venezolana. ¿Listo? Sí. Bueno, estos temas nuevos son por esta época de la pandemia, porque después de eso vuelve. La próxima semana les doy las claves de la universidad. Claro, sí, no hay problema. Pero mi objetivo es que primero lo hagas tú, ¿ya? Primero hazlo tú y luego. Ya, ¿qué otras obras de prospecto? Sí, pues, bueno, en realidad lo que han hecho es más simplificarlo, lo han hecho más corto, chicos. Lo han simplificado más. Claro, que han puesto, no hay obras nuevas, lo que pasa es que, por ejemplo, han puesto Doña Bárbara, que sí, bueno, antes estaba, luego lo han puesto a poner. Han puesto El Mundo Sancho y Ajeno, La Ciudad y los Perros, pero ahora quieren que a eso no solamente le analices su tema, su argumento, no, le apliques esto de narrativa, el tiempo, el narrador, del espacio, ¿no? Eso, ¿no? Que apliques esto que hemos hecho hoy en esas obras que ya las conoces, ¿no? ¿Ya? Claro, indigenismo, ¿sí? Indigenismo, narrativa urbana, ¿no? También te piden el boom que es un tema también que ustedes ya lo conocen, el boom latinoamericano, ¿no? PDF de Doña Bárbara, ya, a ver, sí, te lo puedo conseguir y lo mando con la tutora, ¿ya? Listo. Bien, amigos, ya estamos ya en el tiempo, van a dar su temático. Ya, chicos. Chao, chao.